Tito capítulo 3. Continuamos con esta serie que tenemos los domingos, que ya estamos casi a terminar esta hermosa epístola a Tito. Ya estudiamos la epístola a Timoteo y bueno, estamos por terminar esta epístola a Tito. Y bueno, pues no la hemos visto de manera exhaustiva. Hemos tratado de darle algunas aplicaciones con la ayuda del Señor. Y bueno, hoy vamos a leer el verso 1 y 2 de nuestro tema de esta serie, el efecto de la sana doctrina. Y el tema está basado precisamente en Tito capítulo 3, verso 1 y 2, que dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables y mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Señor, danos tu gracia para continuar con este orden que tú nos das, el conocimiento de tu palabra con la aplicación diaria de la vida cristiana. Ayúdanos a reflexionar, porque hoy todo lo que tú nos vas a dar, Señor, no es con el propósito de entristecernos, que haya un enojo, que estamos descalificados. No, el propósito es reflexionar, analizar que tú eres un Dios de orden, porque donde hay orden está tu bendición, y tú eres el Dios del orden y el Dios de la bendición. Ayúdanos a hacer una iglesia, Señor, que es luz y sal en esta tierra. Señor, nuestros hechos hablarán más que nuestras palabras. Guíanos con tu Espíritu Santo, y la iglesia dice amén y amén. Tito 3, 1 al 2. Bueno, ¿cuántos saben que las Escrituras, mis hermanos, nos muestran que Dios es un Dios de orden? Y Dios nos dio 3 roles de autoridad cristiana para mantener ese orden. En primer lugar, mis hermanos, Dios decidió delegar de esa autoridad a hombres imperfectos. ¿Cuántos somos imperfectos, hermano? Bueno, y ese primer rol de autoridad delegado fue a la institución de la familia. Ahí su orden es Dios como cabeza del varón, el varón como cabeza de la mujer, y los hijos se sujetan a los padres. Este es el primer rol de autoridad que se nos ha dado, el hogar. El segundo rol, mis hermanos, es el del orden de Dios, que delegó en la institución llamada la iglesia. Diga conmigo, la iglesia, que somos tú y yo. Nos dice la palabra del Señor en Efesios 5 que Cristo es la cabeza de la iglesia, de nosotros, y Cristo es nuestra máxima autoridad espiritual. Dios, como soberano, mis hermanos, pues decidió que nosotros los pastores, hombres imperfectos, claro, pero llenos de Dios, gobernemos la iglesia. Es decir, dirijamos la iglesia, pastoreemos la iglesia, cuidemos la iglesia, dirijamos sus ovejas. Esa fue la voluntad delegada por Dios, y eso es algo que hemos estado hablando durante la epístola a Timoteo y a Tito. Y el tercer rol, mis hermanos, de autoridad sobre la iglesia y las familias, ¿qué crees? Es la institución del gobierno civil. A través de esta carta, mis hermanos, hemos visto cómo Dios nos ha hablado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora en Tito capítulo 3 del 1 al 2 vamos a observar esta responsabilidad delegada que Dios se nos ha dado. Y quizá pueda sonar a alguien como que, ¿y ese tema qué tan importante es para mí? Bueno, al ejecutar la enseñanza, tú vas a ir analizando qué tan importante es. Amén. ¿Cuántos saben que Dios sabe su necesidad?
Bueno, pero la primera necesidad es lo que Dios quiere que ordenemos. Ahora, dentro de este tercer rol, mis hermanos, de autoridad, hablar del gobierno civil, bueno, pues nosotros hemos aprendido que a través de las épocas, las naciones y países han creado un sistema de reglas y leyes que rigen la vida de los ciudadanos en cada país. Por ejemplo, mis hermanos, en el siglo XVIII antes de Cristo hubo un rey amorreo llamado Hammurabi, quien fue rey de Babilonia, a quien se le acreditó, se va a acordar aquí, la ley del talión. ¿Recuerda? Ojo por ojo, diente por diente. Se dice que fue uno de los 282 códigos legales más antiguos de la historia. Hammurabi, mis hermanos, quería tener a sus habitantes en paz, bajo obediencia y sujeción, para que no hubiese violencia, asesinatos, robos, secuestros, ¿verdad? Él quería un gobierno pacífico. Por eso fue movido a crear el código de Hammurabi. Y este código conocido, ¿verdad? Famoso de los documentos paganos de la antigüedad. Eso hizo, mis hermanos, que las personas en esa nación controlaran su mal temperamento y que no hubiese por lo menos tanta violencia y muerte en su reino amorreo. El código fue de gran ayuda para la sociedad. Todo tenía en mente lo que podía, toda esa ciudadanía amorrea, tenía en mente lo que les podía pasar, que si ellos no estaban bajo ese orden y obediencia a las normas y leyes que controlaran sus acciones. Ahora bien, pues es lo que vamos a estudiar hoy, porque Dios, mis hermanos, diga conmigo, quiera o no, nos está dando una orden ante la institución del gobierno civil. Vamos a leer Tito 3:1. Y Pablo dice lo siguiente: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Cuántos saben que en México tenemos una constitución conocida como la Constitución de 1917, con 136 artículos, dividida en 9 capítulos e incisos? Y todos ellos, mis hermanos, tienen un término. ¿Cuál? Ayudar a la conducta. El término es que nos rijamos, mis hermanos, a el orden y disciplina que se le demanda a un país. Bueno, pues este es el mensaje para los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Bueno, entonces todos los que son cristianos, pues este mensaje es para ellos, para todos los que estamos aquí. Bueno, pues Dios, mis hermanos, nos hace este llamado, el ser un ejemplo de sujeción civil a las leyes del país donde vivimos, aunque nos gusten o no. Por ejemplo, el Estado de México, yo no sé cuántos saben que es carísimo. ¿Ah, nadie? Bueno, yo sí. Es caro. Los pasajes, Dios mío, dicen que 12 y ya cobran unos 16, 18, lo que quieren. Supuestamente las universidades de aquí del estado dicen que son gratis y pagas 2,000 y tantos pesos, cuotas mensuales o cada 2 meses, cada trimestre, cada cuatri. Y un día alguien nos preguntó, ¿sus hijas son de escuela privada? Le dije sí. Digo, me privo yo cuando veo lo que tengo que pagar. Pero pues parece que sí, porque se pagaba de 2,000 y tantos. O sea, es exagerado. Pero ¿a qué voy con eso? ¿Voy a hacer marchas? ¿Me voy a ir a quejar? Pues no. Son leyes que han sido establecidas en el Estado de México, donde hay cuotas muy exageradas. Bueno, para introducirlos más al tema, déjame darte un poquito de contexto a favor de los que vienen. Pablo, mis hermanos, como hemos visto,
está dando una instrucción a Tito, donde este líder cristiano que estaba trabajando en la isla de Creta, es lo que hemos estado estudiando, y en este pasaje, mis hermanos, Pablo da instrucciones a Tito sobre cómo los creyentes deben vivir en relación con el gobierno y la sociedad. Algo que aprendemos del contexto histórico, mis hermanos, es que la carta de Tito, en esta provincia romana, en el Mediterráneo, la iglesia de Cristo estaba compuesta principalmente por gentiles, no judíos, que se habían convertido al cristianismo. Ahora, en el contexto cultural, mis hermanos, la sociedad cretense era conocida por su corrupción. Apunte todo eso. ¿Qué más? Por su decadencia moral. Los cretenses eran considerados como personas de mala reputación, como se menciona en Tito capítulo 1 verso 2, donde Pablo dice y cita a su profeta que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Así es que la iglesia de Cristo, hermano, estaba enfrentando desafíos para vivir una vida que fuera digna de Dios en medio de esa sociedad corrupta que contradecía las leyes. Corrupta quiere decir que no se sujetaban al orden civil. ¿Cuántos saben que hay varias órdenes civiles en este gobierno, en esta tierra? Díganme un gobierno civil o una ley civil. Un ejemplo, la ley civil del matrimonio, ¿verdad? Nadie dijo amén. Bueno, sí, la ley civil del matrimonio, y ahorita aprenderemos más. Entonces, bueno, el apóstol Pablo instruye a Tito, que es lo que vamos a ver. Primero, vamos a ver el primer punto que el apóstol Pablo instruye ahora a la iglesia de Cristo: gentiles convertidos y desafiados, ¿a qué dijimos? A una vida digna del evangelio en medio de una sociedad corrupta. Es decir, que tú tienes la responsabilidad como cristiano de tener una vida sumamente diferente, con la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, y Pablo dice: recuérdales a los creyentes, los cristianos, a los discípulos de Cristo, que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Este texto, mi hermano, vaya que si Pablo lo tenía bien ejecutado a través del Espíritu Santo, Dios lo enseñó bíblicamente, espiritualmente en la vida del apóstol Pablo, para que Pablo diera esa instrucción ahora a Tito. Fue lo mismo que el apóstol Pablo hizo en la iglesia que estaba en Roma. Vaya conmigo a los Romanos capítulo 13 verso 1. Aquí el apóstol Pablo precisamente habla, y es un pasaje paralelo, mis hermanos, donde Dios desea que sus hijos sean sumisos a los gobernantes y autoridades. Aquí el primer término de sometimiento a autoridad es al gobierno. Ya en los capítulos anteriores hemos visto que refiere hacia el gobierno de los pastores, es decir, los que lideran, instruyen a la iglesia, pero ahora aquí está hablando directamente de leyes, las leyes humanas, y dice en el verso 1 de Romanos 13, léalo conmigo: sométanse toda persona, diga conmigo, toda persona. Esto incluye hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, niños, todos. Sométanse toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuántos de aquí ya tienen registrados a sus hijos en el registro civil? ¿Nadie? Vamos a orar. Verso 1: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2:
De modo que quienes se oponen a la autoridad y a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condena para sí mismo. Recuérdales. Bueno, esta exhortación, mis hermanos, es una orden, no es una sugerencia. ¿Cuántos de aquí aman al Señor? Bueno, Jesús decía, si dices que soy tu Señor, haz todo lo que yo te ordeno. Amén, hermanos. Ahora Pablo entonces da un recordatorio, es una primera amonestación, es una orden a todos que deben mostrarse obedientes. Ahora, especialmente a los que tenemos responsabilidad ministerial, a todos los que servimos, nosotros debemos ser, es decir, diáconos, los líderes, ancianos y los miembros de la congregación. Pero quienes tenemos una responsabilidad, mis hermanos, moral ante nuestro gobierno de tener orden en nuestras vidas, déjame decirte que para que alguien pueda servir aquí, pues tiene que estar casado con su registro civil y en la iglesia. O sea, él tiene que estar en el orden de Dios. Amén, todos los que están aquí del servicio. Ahora, ¿por qué? Pues porque es un orden que Dios estableció para la iglesia. Entonces nosotros, si algo evaluamos, es que ellos sean hombres y mujeres ordenados. ¿A quién? ¿A los hombres? No, al Señor. Es cierto que hay algunos sectores del cristianismo que ahí su legado es prohibido prohibir. No le preguntan nada, simplemente los ponen a servir. Ahora, ¿cuál es el calificativo pastoral? Pecadores, contaminan la obra. No, de ninguna manera. No, lo que pasa es que como es un lugar, fíjense, de responsabilidad moral delante de Dios y delante de la congregación, porque Pablo da el mensaje a los corintios en el capítulo 14, verso 40, Dios es un Dios de orden. Verso 33, Dios no es un Dios de confusión. Entonces, todo pastor, como en este caso Pablo a Tito, le dice, tienes que enseñar que todos se sometan a las autoridades. Deben de ser sumisos a sus autoridades. ¿Cuándo? Siempre. Pero hay una palabra muy importante aquí: estar dispuestos. Diga conmigo, estar dispuesto. Ahora, algo sorprendente, mis hermanos, es que el apóstol Pablo, estando en Roma, tuvo un emperador autoritario, asesino, y era un dictador. No sé si alguien lo recuerda, su nombre era Nerón. Este hombre, hermano, asesinó a su hermano por celos. Como los políticos, que diga, bueno, casos. ¿Sí ha visto casos? Sí, en varios estados. Bueno, ¿qué crees? Pues se dice que cuando la madre de este hombre Nerón se enteró que mató al hijo, fue a reclamarle. ¿Y qué cree que hizo? La mandó a ejecutar. Y después, mis hermanos, este mal hombre, ¿qué cree que pasó? Porque él tenía un asunto. Toda su vida se empezó a desmoralizar, empezó a ir en picada, a tal grado que Nerón, mis hermanos, ¿qué cree? Este mal hombre se casó con un hombre llamado Saporo. ¿Y qué cree que hizo? Bueno, el día de su boda lo vistió de mujer. Esto lo puede ver en la historia, Entonces, esto fue algo muy sonado, mis hermanos, estos males. Pero algo que hizo este hombre tremendo, Nerón, es que se dice que él incendió Roma por asuntos políticos. Bueno, pues este perverso hombre, ¿qué cree que hizo? Le echó la culpa a los cristianos. ¿Qué le hizo? Le echó la culpa a los cristianos y los empezó a vituperar. Empezó a decir, fueron esos tremendos, esos aleluyas, esos que se sienten bien santos, esos que se sienten
que, ay, ya nada más porque hacen el orden, ya llevan una vida ordenada, ay, sí se creen mucho. Bueno, pues ese tremendo mandó perseguir a la iglesia cristiana. Estuvo bajo una persecución despiadado, mis hermanos, mientras este hombre estuvo en su gobierno. Y se dice que murieron miles y miles de cristianos, hermano. Pero ¿qué cree? El apóstol Pablo, en los tiempos del apóstol Pablo y en los tiempos del apóstol Pedro, que le tocó este mismo hombre, líder, ¿qué cree? Ellos murieron bajo su gobierno, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. ¿Recuerdan cómo murió Pedro? Degollado. ¿Y cómo murió el apóstol Pablo? Fue degollado, y el apóstol Pedro crucificado. Y él dijo: no soy digno de morir como mi maestro, pónganme de cabeza. Bueno, pues este mundo se ha puesto de cabeza, hermano. El apóstol Pablo, algo que podemos notar, mis hermanos, en un hombre que quiere agradar a Dios, diga conmigo, un hombre y una mujer que quiere agradar a Dios, que quiere ser un buen siervo, será perseguido. Toda mujer, todo hombre que quiere ser correcto, que quiera ordenar su vida, que quiere llevar una vida de gloria, de gloria en gloria en Cristo, escucha bien, serás perseguido, serás menospreciado, serás aborrecido. Todos aquellos que quieran llevar vidas piadosas, vas a tener que pasar por sufrimientos. Ay, pastor, usted es bien, ¿cómo se dice? Nostálgico, algo así, ¿verdad? Ay, siempre habla de dolor, pastor. Dénos un poquito tema de pare de sufrir. ¿Qué más quisiera? Pero si ustedes leen las escrituras, vemos, mis hermanos, que los mártires del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento sufrieron, ¿sabe qué? A causa de malos gobernantes. Fueron vituperados, mentían en contra de ellos. ¿Por qué? Porque estos hombres querían vivir vidas que agradaran a Dios. Ahora bien, parece que había grandes dificultades ahora en esta congregación en Creta, porque al parecer algunos de los congregantes, mis hermanos, no se estaban sujetando a sus autoridades. ¿Como cuáles? A las autoridades civiles. Hay quienes no han registrado a hijos, y esto no hablo solo de la iglesia local, estoy hablando de iglesia universal. Hay quienes no han ordenado sus documentos oficiales, que son importantes. ¿Por qué? Porque resulta que no siempre, y de hecho en México no tenemos ese caso, pero hay algunas ciudades que para poder registrar tu hijo, ¿sí sabías que te piden tu acta de registro civil? ¿Aquí en México se hace eso? ¿Ustedes qué dicen? No. Algunos sí te lo pedirán, pero no todos. Ahora, aquí viene esto interesante. Interesante porque nos lleva, mis hermanos, a analizar cómo está nuestra obediencia a Dios, a nuestras autoridades. Autoridades y gobernantes. El asunto es que algunos de estos creyentes estaban pensando que todos los gobernantes, pues ellos decían: no, yo no me voy a sujetar. ¿Por qué? Porque eran opuestos a Cristo. Ahora, veamos otro poco del contexto. ¿Recuerdan que se habían filtrado malos maestros que los estaban llevando a qué? A rebelarse al orden de Dios. Esos falsos maestros, falsos hermanos que se habían metido a la iglesia en Creta y les decían: no, tú no les hagas, exageran. Tú lo que necesitas es simplemente, ¿crees en Dios? Sí, eso basta. Eso basta. Jesús te basta. ¿Qué significa? Que todo lo demás no importa. Lo que se debe de salvar, fíjense el gnosticismo, es tu alma. Dios mira el corazón. Diga conmigo, Dios mira el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo creo que Dios mira el corazón. Dios no se está preocupando por cómo te vistes. Dios no se preocupa que traes vestido. Claro que Dios mira el corazón.
Pero Jesús dijo que no es lo externo lo que contamina el hombre, sino lo interno, ¿cierto? Sí, claro. Pero no es lo que me vista que me cubre mi cuerpo, sino son mis actitudes, mi falta de obediencia y de sujeción. Hay gente que se puede vestir muy bien. Por ejemplo, yo vengo de trajecito, pero puedo tener un corazón malo y perverso. ¿Por qué? Porque puedo confundir que mi santidad es con lo que me visto, que nadie me vea. Mujeres, falda larga, nada de pantalón. Un día alguien llegó y dijo: pastor, mire, qué bonita iglesia, se siente la presencia de Dios, nada más un pequeño detalle. A ver, ¿no? Es que usan pantalones, pastor. Y la verdad, pues nosotros somos hombres. Y mira, se me van los ojos. Digo, bueno, pues ese no es un asunto de los ojos, es del corazón. Pero habrá un punto. La santidad no está en lo que nos ponemos, pero también Pablo ya vimos que habló del decoro. Amén. Hay que ser decorosos. Bueno, sí. Pero aquí el asunto, mis hermanos, es que no es solamente lo interno. Dios mira lo interno, pero Jesús por algo estableció en Mateo capítulo 5 acerca de las bienaventuranzas que todo hombre, todo lo bueno que Dios ha hecho en su interior debe manifestarlo en su exterior. No, a mí no me importa lo que digan los hombres. Bueno, no, porque ese no es el orden. No debe de importarte primero lo que digan los hombres. Ese no es el orden. Déjame decirte el orden. Es Dios la cabeza de los hombres y de las mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que sí debe de importarte lo que Dios dice de ti. Y después debe de preocuparte lo que la gente dice de ti. Si es mentira, si vitupera, miente contra ti, tú mantén la calma, porque no es verdad. Pero si es verdad, diga conmigo, en griego diga conmigo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Debe de temerme, debe de preocuparme. Porque este gobierno, esta sujeción, diga conmigo, comienza en casa. Nosotros los padres tenemos la responsabilidad de orientar a nuestros hijos a cómo actuar en temas como estos, mis hermanos. Uno de los asuntos más graves del pueblo judío, mis hermanos, no todos, pero los judíos creyentes, hermanos, quienes son una raza indomable, es lo que nos dice un poco la historia. Por eso es que Pablo habla del orden a Tito, de que se sometan a las leyes y obedezcan a sus gobernantes. ¿Por qué? Pues porque algunos no querían sujetarse a las leyes que se habían establecido, porque decían, no, ellos no creen en Dios, yo no lo necesito. Incluso, pues en la actualidad, mis hermanos, hay mucha gente que no se sujeta. Hay algunas religiones que sí se sujetan civilmente, solamente tienen algunas pequeñas características. Por ejemplo, los TGJ, ya saben cuáles son. Pero ellos, por ejemplo, ellos sí se sujetan al orden civil. Lo único que no hacen es saludar a la bandera, porque dicen ellos, no, yo solamente honro a Dios. Pero algo grave tienen, que cuando uno de sus familiares está casi a punto de morir, ¿qué cree que no hacen? No, y ellos tienen necesidad de sangre, prefieren que ellos mueran. Y bueno, no es mi tema. Entonces los creyentes, mis hermanos, diga conmigo, debemos ser ejemplo. A ver este lado, porque nada más dijeron acá, este lado. Los creyentes debemos ser ejemplo. ¿En qué, mi hermano? Bueno, en nuestra vida cristiana. En esta sociedad, hermano, que obedece las leyes y que obedece a sus gobernantes, porque es cierto que tenemos una parte de la población que no se sujeta, hermano, que no obedece, es cierto. Pero sí tenemos un gran censo. ¿Cuántos saben que se hacen censos en México de quienes se sujetan a sus gobernantes? ¿Sí lo sabías? ¿Sí sabes que te tiene identificado quién paga la luz?
¿Quién paga el agua? ¿Quién paga tenencias? ¿Quién paga seguro del carro? ¿Quién lo sabías? Y si tú no pagas el agua, ¿qué te hacen? Y entonces, movido, llegas tu recibo y dices, ¿qué? Yo gasto 20 litros y me llegó de casi 2,000 pesos. No, no lo voy a pagar. ¿Y qué sucede? Te la cortan. ¿Y qué haces? Voy con mi vecino que me regale agua, que una pipa, pero yo no voy a pagar. O haces una toma clandestina. Creo que nadie, ¿verdad? ¿Qué tal con la luz? No, pues yo los diablitos, pastor. La verdad, si supiera. No, de verdad, pastor. ¿Cuántos de aquí tienen diablitos? No me digan. Dije, ¿cuántos tienen diablitos? Pero esos que se conectan. No como el que me dijo, pastor, yo creo que sí siento un diablo dentro de mí. Le dije, no, eso no. Los cristianos no se poseen. No hay posesión en los cristianos, solo en los no cristianos. Ahora bien, los diablitos, no, pues es que pastor, mucho, sí. Pero ¿sabes qué debemos hacer? Ir con nuestras autoridades y que nos examinen si algún problema tenemos. Una ocasión donde vivimos, nos quisieron hacer ahí un mal. Mandaron su electricista, nos pusieron unos cables que eran de otra casa y ellos dijeron, órale, que les llega ya a los pastores. ¿Saben que? Y estábamos en medio de 3 casas. ¿Y qué creen? El que les hizo eso, ¿qué creen? A nosotros nos mandaron al de 65 pesos y a quien nos mandó a hacer eso le llegó en recibos de 700 pesos. Pues me fueron a reclamar. ¿Qué hizo, vecino? Yo le dije, pues ahora, ¿yo qué hice de qué? ¿Por qué a usted les llegan de 65 y a nosotros de 700? Y como yo ya venía acomodando y ordenando mi recibo y todo, le dije, pues ¿qué movieron? No, yo no moví nada. ¿Cómo no? Y que vamos y empezamos a mover los cables. ¿Qué cree? Pues estaba el medidor de otra casa, pues me lo pusieron a mí, que ahí todavía no habitaban. Pues como no habitaban, pues no me llegaba. Pero ¿qué hicimos? Nosotros no movimos nada. ¿Saben por qué? Porque ya habíamos movido, ya me había costado. Cuando nosotros llegamos a rentar una nave como esta en San Pedro antes de llegar aquí, esa nave no tenía su luz, estaban colgados. ¿Y sabe qué nos dijo el Señor luego? Corran a hacer su contrato de luz. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque nos sentimos bien espirituales? No. Diga conmigo, yo no me siento espiritual. Soy espiritual. Ay, perdón, pastor. Ay, Dios. No, espérenme. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, verso 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Ahí la palabra espiritual tiene que ver con madurez. Nosotros los que somos maduros, dice Pablo, debemos ser creyentes, debemos ser ejemplo a nuestro tiempo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos hijos que nos ven. Nuestros hijos ven cómo andamos en el orden del pago del agua, pago de luz. Por ejemplo, nuestras hijas se dieron cuenta que este mes se nos pasó no pagar la luz. ¿Y sabe cómo se dieron cuenta? El viernes mi esposa estudiando, yo estudiando, con los teléfonos ya casi sin batería, las computadoras sin batería, se nos fue la luz y dijimos, Lonal. Bueno, y luego volteé a ver a mi compañera. Lo que pasa es que mi esposa ella es quien se encarga de la administración, no de la casa, la administración de la iglesia. Y ella me apoya. Entonces ya empezaba, bromeando le decía a unos hermanos que nos visitaron, es la primera vez que ando en tinieblas.
de verdad. Y algo que me dijo el Señor es: ¿ya viste? Sí, Señor, reclámala a tu esposa. Ese no era el Señor, ¿verdad? Era la carne, el Señor carne. Y entonces Dios me dijo en mi corazón: vas a tener que empezar a poner orden. Sí, Señor, ahorita voy a hablar con ella. Me dijo: no, tú te vas a estar encargando de, antes de que termine la fecha, tú vas a ir a pagarlo. Tú vas a ir a pagar la luz, tú vas a ir a pagar el agua, tú vas. Y yo le dije: Señor, pero es mi ayuda idónea. ¿Qué pasó? Yo creí que iban a decir los varones: amén. ¿Cuántos hombres aquí pagan su luz? No me digan, no me digan. ¿Cuántos pagan el agua? ¿Cuántos van por el agua que necesita la casa? Mi amor, yo te acompaño. Pastor, yo trabajo. Sí, es cierto. Por eso se paga la luz no cuando ya te va a llegar, porque hay quien trabaja de lunes a viernes, ¿verdad? Bueno, vela a pagar el sábado, etcétera. Hermanos, nosotros debemos estar 100% seguros que estamos caminando, escuche bien, no como una credencial para ser aceptados, sino porque somos hijos de Dios. Los creyentes deben estar dispuestos para toda buena obra. Ahora, no quiero decir con esto que acabo de decir que yo no le ayudo a mi esposa en nada, tampoco. No es: oye, el pastor no le ayuda. No, sí, claro que sí. Claro que yo estoy al pendiente. Ahora a los dos se nos fue, porque tenemos que estar al pendiente de todos los pagos. Aquí se paga agua, aquí se paga luz, se paga internet, se paga la renta de este lugar, se paga la renta de allá. Pagamos, se sigue pagando agua y luz en la Esmeralda. Estamos orando, volvemos a decir, estamos orando porque Dios lo permita, se va a abrir nuevamente. Seguimos orando, pero hay muchos planes que Dios tiene para ese lugar y otro lugar para Ecatepec que nos acaban de invitar. Entonces Dios está abriendo puertas, pero algo que me viene a mi cabeza, mis hermanos, es todo lo que Dios ha puesto bajo autoridad. Nosotros los hombres, Dios nos ha puesto bajo una autoridad, y esa autoridad tiene que ir sujetada a un orden. ¿Por qué? Porque quien no paga luz, no está pagando luz, está colgado. Quien no tiene agua, porque dice: no, yo pago pipa. O compra gasolina de, ¿cómo se le llaman? A los guachicoleros. ¿Hay cristianos guachicoleros? Déjame decirte que sí los hay. Por ahí, allá, por ahí, por un rumbo, por aquí. Me dijo: pastor, Dios le bendiga. Le digo: Dios te bendiga. Cuando quiera gasolina más baratita, me dice. Yo dije: ahora que vaya a Guadalajara la voy a necesitar. Y no, yo nada más lo saludé. Dios te bendiga, yo te aviso. Ahora, los creyentes, mis hermanos, tienen un punto a seguir. Es decir, todos los que estamos aquí como hijos de Dios, que nos reunimos, mis hermanos, ¿para qué? Para vivir vidas de obediencia y sujeción a Dios, a sus leyes. ¿Cuántos dicen amén? En el Antiguo Testamento encontramos a varios hombres, hermanos, sujetos a sus autoridades. Por ejemplo, Israel. Ellos vivieron momentos duros con gobernantes muy fuertes, muy agresivos. Sin embargo, ellos tenían que sujetarse hasta que llegó el tiempo de los jueces. ¿Recuerdan, hermanos? Jueces 21, verso 25, capítulo también 17, verso 6. Llegó un día, hermano, en que no había rey en Israel. ¿Qué implicaba eso? Orden. Donde no hay papás bajo autoridad, la autoridad de Dios, cuando ellos no llevan el orden, el gobierno de Dios, ¿qué cree que va a pasar en esa casa? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso es bien importante que nosotros, los papás, los que somos cabezas, debemos mirar que nuestra casa, está sujeta al orden de Dios. Todos los varones estamos llamados a vivir como santos en medio de una sociedad que vive dando la espalda a Dios. Jesús dijo, mis hermanos,
que no nos apartemos de este mundo. ¿Sí lo recuerdas que Él dijo? Señor, que no se aparten de este mundo. ¿Así dijo Jesús? No, en Juan 17:15, Jesús dijo: Señor, yo no te pido que los saques de este mundo. ¿Recuerdan? Pero sí, apártalos. ¿En qué sentido, mis hermanos? Bueno, en los valores, en aspiraciones. Estar sujetos, mis hermanos, al gobierno de Dios es que yo voy a tener una vida de obediencia a Dios y voy a sujetarme a las leyes civiles, al orden de valores civiles. Hay una valoración, o siempre se hace en México, en INEGI, las encuestas de cuántos matrimonios están registrados en lo civil. ¿Y qué cree que ha salido la estadística? Se dice que de un 60%, tal vez más, tal vez menos, de la población, ¿sabe qué porcentaje? Gracias a Dios es un mayor porcentaje. El 45% de la población están en orden. ¿Y qué cree? Pero no todos son creyentes. Ahora imagínense qué responsabilidad los creyentes, que tienen que vivir una vida de obediencia a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debemos vivir como discípulos de Cristo en la vida pública. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, debemos ser buenos ciudadanos y buenos vecinos. Yo me acuerdo que fuimos a Ojo de Agua, a un lugar donde nunca pasan patrullas, hermano, de tránsito. ¿Y qué cree? Adelante varios de mí. ¿Y a dónde cree que le fueron a poner la multa? A su servidor. Y voy corriendo porque yo los vi. Y le digo: oye, pues sé justo a los de adelante y a los de atrás, ¿no? Y Dios me dice a mi mente, por lo que hemos aprendido en la palabra, dice: deja de ver a tu prójimo y vete a ti. Dije: Señor, pero no es justo. Y ya iba a agarrar a mi esposa y a mis hijas a hacer una revuelta. Vamos a ir aquí a... ¿Y qué cree, hermano? 1,000 y tantos pesos a pagar. Híjole, me dolió. Fue mi diezmo del mes. Bueno, pues fuimos a pagar. Y una vez que ya estaba ahí sentado, hermano, alguien se me sentó y me dijo: oye, ¿qué vas a hacer? Pues vine a hacer un pago injusto. Todavía le dije, fíjese, todavía injusto. ¿Sabe qué era lo justo? Que si yo vi un letrero, incluso mi esposa me dijo: oye, ahí hay una. Le dije: mi amor, vamos rápido. No pasa nada. Y además aquí nadie viene. Pues, ¿qué cree? Pues ese día llegaron. Y bueno, pues por decirle a mi esposa, no nos tardamos. Pues hermano, no nos tardamos 5 minutos. Y me llegaron. Bueno, pues cuando ya fui y estaba sentado para pagar, resulta que era ex policía de tránsito. Y me dijo, y yo sé que me van a escuchar todos, escuchen esto. Me dijo: no pagues. ¿Por qué? No, estas no llegan hasta aquí, el mero mero. Como pues es algo que es estatal y no es federal, no llegan y no cobran, solamente que hacen su Shabbat aquí en el municipio de Tecámac. Y en eso, ¿qué cree que susurra la carne? El primer enemigo: ¿ya oíste? Ya vete a tu casa. Y yo dije: gloria a Dios, Señor, la palabra llegó en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué convenencieros somos? Y alguien va a decir: ¿el pastor? ¿Nuestro líder? Sí, pues si soy de carne y hueso, también cometo errores. Haberme estacionado donde ya había visto que no debía hacerlo. Pero como tengo una conciencia, a ver, ¿quién de mis ovejitas estaba ahí? Bueno, no son mías, perdón, de Cristo, en el buen sentido lo dije. Pero ¿quién de las ovejas estaba que me iba a ver? Nada más estaba ese policía y ni sabía que yo era pastor. Llevaba hasta gorra y llevaba mi bigote, entonces no me iba a reconocer.
Pero ¿quién cree que eran mis primeras ovejitas que sí estaban ahí y sí sabían? Pues mi esposa y mis hijas. Entonces fui movido por el Señor y dije, me voy a ir, Señor, gracias, me hablaste. No, hermano, andaba así, tenía un pie ahí que me quería correr, pero el otro pesaba. ¿Me estoy haciendo el importante y el espiritual? No. ¿Te acuerdas que te dije que todo aquel que quiera ser un buen siervo va a sufrir? En ese momento sufrí. ¿Por qué? Porque mi fe se puede partir en dos. ¿A quién le obedezco? ¿A Dios o a los hombres? Y sabe, ganó lo que estoy aprendiendo. ¿Qué? La voz de Dios, no la voz del hombre. A mí no me importa lo que los hombres, nadie va a saber, pero mi esposa sí. Pero deja de eso. Muchos creemos que nadie nos ve en lo oculto. Muchos cristianos siguen pensando, nadie me ve. Nuestras jovencitas, nuestros jóvenes que están en las redes sociales, ¿creen que nadie los ve? Pero hay una autoridad que sí la ve y se llama la autoridad de Dios, manifestada en el único juez que jamás se dejará vender. ¿Saben cómo se llama? La conciencia. Dios nos dio una conciencia. Y todos los que tenemos conciencia bíblica, entonces, mis hermanos, no hacemos lo que querramos, sino que nos sujetamos. ¿No quieres que te infraccionen? ¿Qué debo de hacer para la próxima? Buscar un lugar donde no haya, ¿qué crees? Infracción, un disco. Fuimos, otro caso, fuimos a recibir nuestro AR, bien felices mi esposa y yo. Hermano, ahora sí revisé todos lados en la Ciudad de México, ahora sí. Y empecé a buscar el taxímetro, porque sí los hay, tienes que pagar por minutos o por horas, ¿recuerdan? Hermano, lo pagué y me llevé el boleto. Pero nunca vi atrás. ¿Qué decía atrás? No te lleves el boleto, déjalo enfrente y que se vea. Y yo, ¡oh! Hermano, estábamos a punto de recibir el AR y bien felices y bien contentos. Y empieza, tengo que salirme. Hermano, ya cuando salimos, ¿qué cree? Un arañón de estos, así bien grandote, en la llanta. Y yo, no. No estoy tratando de entretenerlos. Y otra vez, y te voy a ser honesto, y fui avergonzado. ¿Por qué? Pues porque llamo bien indigno. Es que Sarabia, miren el boletito, ya, lo dejó puesto. ¿Y qué cree que hizo el pastor? Que comete errores y se equivoca. Sí lo había dejado. ¿Qué dije hace un momento? Mi pastor mentiroso, ya no voy a confiar en él. Está bien. No, espérame. Es una enseñanza. Sí lo dejé, pero ¿sabe qué? No lo dejé bien. Tomaron la foto, pero como dio la luz del sol, no se vio. Y como no se vio, me la aplicaron. ¿Cuánto se pagó, mi amor? Otra vez un dolor de cabeza. Primero tenías que comunicarte, esperarte. Bueno, salimos ahí todo el día. Ahora, ¿qué voy con esto, mis hermanos? Bueno, Dios nos ha dejado una conciencia. ¿Cómo está esa conciencia en nuestra manera de conducta en relación a nuestras autoridades? Es decir, ¿cómo estamos cumpliendo con nuestros deberes? Porque ahora el apóstol Pablo en el verso 2, pase conmigo por favor, Tito 3, verso 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a sus gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Sí dice así? Entonces, mis hermanos, qué importante es que todos los que estemos aquí debemos un orden. Por ejemplo, no me digan quién tiene auto. Los que tienen auto, si salen normalmente con la familia y si salen lejos
escuchen bien, en el reglamento hay un punto, se llama seguro. Si tienes un auto y no tienes seguro, ahí te dejo de tarea lo que el Señor nos está diciendo. ¿Quiénes manejan sin licencia? Ahí les dejo de tarea a los que no tengan licencia. Y yo andaba sin licencia, pero yo dije, no, Señor, ando con licencia. A ver, no, la de Dios. Yo ando con la licencia de Dios. Y a veces están nuestros hijos ya grandes, papi, déjame. Es que no has sacado tu licencia. Papá, no confías y se entristecen. Y tú le sueltas el carro. Y resulta que ese día, y empezamos, Dios mío, ¿dónde está tu amparo? Y el Señor nos dice, no, mi hijo, es que tú no amparaste el auto. En primer lugar fue la irresponsabilidad de soltar el auto a quien no tiene licencia. Pero tiene la facultad, sí, pero entendamos que Dios es un Dios de orden. Y a eso no le llames legalismo, llámale obediencia. Por ejemplo, hermano, nosotros tuvimos que establecer, somos una iglesia que contamos con la cobertura de Casa de Oración Guadalajara de nuestro pastor Chuy Olivares, pero aún así, nuestra instrucción de nuestras autoridades es que nos sujetemos a nuestro gobierno. ¿Y qué cree que hicimos? Fuimos a sacar nuestro AR. Ya tenemos el AR. Ahora tenemos que ya estamos en eso de dar. ¿Qué tenemos que darle a Hacienda, hermano? Impuesto. ¿Usted cree que es justo? La realidad es que no. Y incluso ahí estaban los que en la gasolina ya empezaron a sacar su ticket. Mira, ahí están tus impuestos, no tienes por qué dar. Y están quien empieza, no des impuestos, no hagas esto. Bueno, ahí alguien dirá, bueno, ¿y eso yo qué aprendo? Bueno, escucha bien. La autoridad de Dios es orden. ¿Sí, amén, hermano? La anarquía es desorden. Es decir, si tú no llevas el orden que Dios ha establecido, ¿sabes cómo eres considerado en el momento? Como alguien que tiene una vida de anarquía. ¿Qué es anarquía? Rebelión. Ahora, muchas veces pensamos, mis hermanos, que al rebelarnos a nuestras autoridades no va a pasar nada. Claro que sí. Por eso ahora entiendo que muchas veces cuando no me sujeto, no obedezco a Dios en el orden, entonces lo voy a ver reflejado en quién cree, en mis hijas. Gracias, mi hermano. Entonces, mis hermanos, ustedes tienen que analizar cómo están llevando ese orden en casa. El orden establecido por Dios. ¿Por qué? Porque nuestros hijos o van a ser esa generación que honre a Dios, o también será una generación que deshonre a Dios. Incluso hasta en algo bien pequeño. ¿Cuántos saben que el Señor dijo en Lucas 16:10? Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho me serás fiel. Híjole, ¿cómo andamos esto? Y lo digo principalmente, lo voy a decir yo, mire lo que voy a decir. En los semáforos. Antes estaba el amarillo, córrele bien rápido, córrele. Yo andaba en esas. El amarillo para mí indicaba, córrele bien rápido, porque ya va a cambiar. No, ¿qué implica el amarillo? Ya párate. Y no sabe cómo me costaba trabajo. Córrele. No, es detente. Hay algunos lugares que no han sabido, como el semáforo que está aquí. Los mismos de tránsito han establecido 15 minutos, un poquito donde puedes. Ya está el rojo. Cuando es prudente, pasa. Pero si ves que no es prudente, ¿qué debemos hacer? El amarillo, ¿qué nos indica? Detente. El rojo, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos de aquí se han pasado en rojo? No me digan, no levanten la mano. ¿Cuántos se paran en verde? ¿Cuántos se paran en verde? Pregunto. Ay, pastor, pues esa pregunta, ¿se da cuenta que necesitamos reglas y orden para que nuestra vida lleve a un orden?
En todo lo que hacemos, en cualquier institución que andemos y nos movamos, siempre habrá un orden. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos saben que cuando llegan a una iglesia van a encontrar algo muy diferente? ¿A qué? Es que en mi iglesia así no era. Es que en mi iglesia así, pues sí, porque cada iglesia tiene un orden y disciplina. ¿Por qué? Son bien legalistas. No, porque queremos honrar a Dios. Por eso es lo que dice Pablo, que estén dispuestos. Dígale al que está a su lado, si estás dispuesto, obedecerás al Señor. ¿Sabe de qué habla disposición? De un corazón contrito y humillado. Amén, hermanos. Así es que la autoridad, mis hermanos, que el apóstol Pablo aquí está hablando, delegada por Dios, debemos cuidar de no caer en el error de que es una autoridad solamente recae sobre los ministros del Señor, y no es así. Está hablando de estas autoridades que tenemos. Esto quiere decir que si el gobierno sabe cuántos matrimonios no están en orden, ¿cuántos saben que Dios sí lo sabe? ¿Cuántos saben? Bueno, ahora bien, después de pasar de este momento complicado, duro y difícil, porque aquí es donde nosotros estamos dispuestos a hacer buena obra. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hemos venido enseñando qué tan importante es que tu vida que profesa ser cristiana se demuestre con tus acciones y no con tu teología. El cristianismo no es libertinaje, el cristianismo es una vida en santidad. Y la santidad, mis hermanos, no significa aléjense de mí, pecadores, yo no quiero nada. No, santidad es una vida que está dispuesta a honrar a Dios con su manera de pensar, con su manera de actuar, con su manera de hablar. Diga conmigo, en mi manera de hablar. Ahora mira lo que dice el verso 2 y termino. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. ¿Qué más, hermano? Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Para con quiénes, hermano? ¿Para con unos pocos? Con todos los hombres. Ahora, ¿qué aprendemos aquí? El primer punto que ya vimos es que el apóstol Pablo dice que los que somos sumisos a Dios, vamos a ser sumisos. Los que somos sumisos a la ley de Dios, ¿cuál es la primera y segunda ley de Dios más importante en todas las escrituras? ¿Cuál es, hermano? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, fuerza, mente. Amén. Y el segundo, ¿qué dice? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, si amamos a Dios, todos los que tenemos negocios estamos en orden. Nadie dijo amén. Oy. Otra vez, todos los que tienen un negocio, estás en orden. Pagas tu luz, pagas tu agua. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que tienen casa, pagan luz, pagan agua. No dejes acumular hasta 75,000 pesos. Y empiezan, Señor, yo sé que he abusado un poquito. Ayúdame, Señor. Y luego todavía llega el tiempo de la condena. Bueno, no de condena de condenarte, sino condenar, no, condonar, perdón, es que fue en hebreo. Condonar que tu pago. Y luego te dicen, y 18 meses sin intereses, y todavía empiezas, Señor, revélame si debo hacerlo. Y Dios te bendijo, te dio en tus manos, ¿para qué? Para pagar. ¿Y qué hicimos? Nos fuimos de vacaciones. Te fuiste con la abuelita, los abuelitos, es que nunca ya tenía rato que no los veía. Y regresas, ¿y qué creen que pasó? Hermanos, qué duro es
que pueda haber un corazón que se resiste, que esté indispuesto y diga, es otra prédica, pero no, Dios sabe, tú sabes, Señor, que no puedo ahorita, yo así me tengo que colgar de la luz, yo aquí con el agua, Señor, pues tú sabes lo que yo quiero en lo civil. Miren, es duro lo que voy a decir, pero es importante. Cuando dice el Señor, recuérdales que se sujeten, es un mandamiento que es un imperativo. ¿Sabe qué es imperativo? Es algo que es importante y que debe ser atendido en el momento. Si Dios nos dice que nos sujetemos a nuestros gobernantes, es porque el Señor dijo, porque eso me honra. Ahora, algo bien importante, ¿cuál es lo único que yo no me tengo que sujetar a mis gobernantes? ¿Alguien puede decirme? Cuando vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el gobierno nos incite, mis hermanos, a negar nuestra fe, ¿qué cree que hizo el apóstol Pedro con Silas? No, Pedro y Juan, perdón. Cuando los llaman, ¿recuerdan? Estos hombres, estos fariseos, estos líderes, callen en el nombre del Señor. ¿Y qué hizo? Según ellos, en el nombre de Dios, ustedes no tienen que hablar más de Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? No, de ninguna manera. Nosotros primero debemos obedecer ¿a quién? A Dios y no a los hombres. Ahora, es importante decir esto. Cuando tú no debes obedecer a un pastor, a unos líderes, pues cuando te estén llevando a contradecir el orden de Dios. Amén. Es cierto que la Biblia dice a las esposas, esposas, sujétense a sus esposos. Y los esposos dicen, ahí está, debes de sujetarte en todo. Bueno, pero ese todo en Colosenses dice, conforme al Señor, siempre y cuando no agreda la vida moral y espiritual de tu esposa o del esposo. Por eso somos hombres que estamos llenos de Dios. ¿Para qué? Para que podamos pasar al verso 2. Que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora algo aquí bien importante. Dice Pablo, segunda orden, ¿cuál es? Que seamos pacíficos y amables con todos. ¿Cómo? No hablando mal de nadie, sino a buscar paz y ser respetuoso, demostrando plena humildad en tu trato con todos. Ahora, ¿cómo se aplica aquí? Bueno, aquí se aplica en primer lugar con tus vecinos. ¿Cómo te conocen los vecinos? ¿Cómo se refieren a ti? Ahora, no estoy diciendo que vayas y hagas una encuesta en todo el vecindario, ¿cómo me ves? ¿Por qué? No. ¿Cuántos saben que por más que quieres estar en paz con unos, te siguen aventando tierra? Un día recuerdo, teníamos una camioneta, lavé la camioneta, la encelé, bien bonita, y salgo, y el vecino, hermanos, me echó lodo en la camioneta. Ni modo, voy a tener que decir esto. Yo todavía no era pastor, me salvo. Gracias, mi hermano. Yo decía antes, bueno, pues yo soy cristiano, pero mi puño es católico. Me faltaba aplicarle más a lo que yo creía. Yo hice algo que me da pena. No era pastora, claro. Yo dije, sí. ¿Alguien ha visto esos videos? Pues yo vine a esto. ¿Verdad? Entonces, no le golpeé ni nada. No, esperen. Que le aviento algo ahí en la puerta de su. Pero él hasta lo hizo a propósito porque me vio, estaba así. Y cuando le aviento algo en su puerta, me vio y yo, ni a dónde correr, ni siquiera decirle, ¿seguro que yo fui? Es que hay cristianos que hacen las cosas y todavía lo niegan. Es que yo te vi. No, yo no fui. Entonces fue Tete.
Y sabe, salió. ¿Y qué cree que hice? Pues es que tú también, compadre. Pues mira, a ver, mira lo que me hiciste. Tú también, mira lo que me hiciste. ¿Qué cree? ¿Usted cree que fue la correcta posición? Bueno, en primer lugar, el primer error fue reaccionar igual. ¿Cómo no quiero que me difamen y que digan aguas con ese vecino? Si yo respondo de la misma manera. Déjame darte otro ejemplo. Se dice unos hermanos que iban ellos en su moto, se les atravesó un carro, se caen de la moto, se levantan y se ponen al tú por tú con el carro. ¿Y qué creen? Se empiezan a golpear. Llegan compadres de estos tremendos y golpean a los dos hermanos. ¿Quién fue el imprudente? ¿Quiénes? Los del carro, pastor, se le metieron a los hermanos. Bueno, pero ahí es donde nuestras vidas son probadas, tu fe. Porque ¿qué cree que luego hicieron los hermanos? Dice que se bajaron, ya regresaron, todos golpeados, ¿verdad? Ya todos golpeados, levantan su motito y dicen, no, ¿sabes qué, hermano? Dime, hermano, hay que ir a pedirles perdón. ¿Usted cree que fue bueno eso? No, pues ya para qué. Ya su testimonio ya lo habían lastimado un poquito. ¿Están desacreditados? No, de ninguna manera. De hecho, aquí esto nos enseña, a mis hermanos, que la vida cristiana se lleva con sabiduría. Pablo dice a los Colosenses 1, a partir del verso 9 al 10, que dice Pablo, lloro por ustedes para que sean llenos de sabiduría, de conocimiento. Ahora, ¿saben por qué digo esto? Pregunto, papá, ¿tú sabes si tu hija con quién se pelea o quién no se pelea? ¿Te has enterado si no le traen ganas? No voy a ir a hablar con los maestros, ¿por qué? Pues es mi niña y yo la conozco. Pues por eso. Cada papá, ¿cómo reaccionamos cuando hablan de tu hijo? Cuando difaman a tu hijo. Bueno, dice el Señor, bueno, ustedes no sean pendencieros. Es decir, el creyente no debe de ser pendenciero o contencioso. Verso 2, el creyente debe de distinguirse, como un verdadero promotor de la paz. ¿Cuántos recuerdan que dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores? Ahí viene el desafío. ¿Cuál? Me preocupa que muchos papás, en lugar de instruir sabiduría divina, tomen a sus niños desde pequeños y los metan a karate, los metan a box. Cada quien es libre de tomar su religión, no se preocupe, cada quien con su religión. Pero alguien va a decir, no, pastor, no sea exagerado, es que mi hijo es bien movido y yo quiero sacarle su fuá, para que no se me... No, espérame. Tu hijo necesita la instrucción de Dios. El asunto es que nuestros hijos van a responder como nosotros los papás somos. Y de verdad, ¿sabe cuál es lo más complicado, mis hermanos? Que empezamos a ver que nuestros hijos desde pequeños empiezan a difamar. Él me pegó, pero no dijo que él pegó. Él me armó, pero no dijo, mamá. Ya me entendieron, mamás. Y de repente hay las dos hermanas. Empieza a ver a la hermana del hijo que le dijo, del hijo. Soy hermana, pero no me provoque. Y otros definitivamente se ofenden y dejan de congregarse. Mis hijas vinieron un día, una de ellas, las dos, me dieron un reporte de uno de los profesores con problemas de identidad y ya la traía sobre de ellas. Y ya una de mis familiares había pasado un caso como estos, con un maestro también, con problemas de identidad y que ya la traía sobre de ella. Y ya nos la ofendía. Y mis hijas, papá, ¿qué hacemos? Y tuve que instruirlas. No les dije, mi hija, pues denle con todo, en el nombre de Jesús. Si el diablo con ellos, Dios con nosotros, nosotros venceremos. No, le dije, mira,
Pero ¿qué creen, hermanos? Antes de yo actuar, yo tuve que ver a mis dos pececitos. Y esos pececitos, a veces son pececitos bien hermosos, de esos betas, que no hacen nada, nada más están ahí. Pero a veces veo que son pez globo. Pues ¿quién no? Pues es que también aprendieron un poquito de los papás en su momento. A veces éramos pez globos. Pero cuando yo empiezo a ver y me dice, papá, es que esto, y le dije, mira, te voy a dar la instrucción, mi amor. He visto que le has faltado el respeto a tu mamá, me has faltado el respeto a mí. Tú le sirves a Dios, tu vida demanda integridad al Señor. Ahora quiero que escuchen esto, hermano. Yo no estaba minimizando la persona de mi hija, no estaba bajo un peligro grave, porque no había un acoso sexual, no, de ninguna manera, solo era menosprecio. Pero les llevé a mis hijas en 1 de Samuel capítulo 8, verso 8, donde dice el Señor, si la gente de si el mismo pueblo de Dios, cuando ya deja a un lado a Dios, ¿sabe qué empieza a hacer? Empieza a vituperar contra Dios, empieza a maldecir a Dios. Ya no quiero nada, no quiero nada contigo, no quiero saber de ti. Bueno, Dios le dice a Samuel, mira, eso que ha hecho el pueblo es porque ya me abandonaron. Por consiguiente, lo que me hacen mal a mí, te lo van a hacer a ti. Ahora, ¿cuánto más los no cristianos que no tienen a Cristo en su corazón? Entonces yo tuve que juzgar con justo juicio. ¿Cómo? Yo miré el temperamento de mi hija y la falta de su madurez. Y yo le dije, a ver, hija, sinceramente, esto y esto y esto. Y mi hija luego le hizo, es decir, reconoció. Y le dije, bueno, te voy a dar la enseñanza que ya le hemos dado. ¿Qué? Dios muchas veces va a permitir, incluso, mira, Él tiene instrumentos que trabaja con nosotros. Uno de ellos son las espirituales, la oración, la palabra de Dios, el ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Pero también tiene otros catalizadores que Dios usa para tratar con nosotros. ¿Quién? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu maestro, donde trabajas, tu jefe. ¿Cuántos recuerdan que en los versículos posteriores Pablo exhorta a los siervos, verso 9 de Tito 2, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo? Entonces, mis hermanos, ustedes pueden ver, gracias, pueden ver, mis hermanos, que ahí, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Sintiéndome el super saiyajin? No, hermano. Tengo que poner por obra lo que yo mismo enseño. Y le dije a mi hija, algo tienes que hacer. ¿Qué? Rinde tu corazón a Dios. Si el maestro, dime tú, si tú no tuviste una mala acción a tu maestro, no lo viste mal a pesar de lo que te hizo, escucha bien, hija, si tú me lo dices, porque yo tengo el derecho como padres de ir a proteger tu persona. ¿Por qué, hermanos? Porque sabe el maestro que mis hijas son cristianas y que sus padres son pastores. Y ya hay muchas cosas que hemos platicado, que observamos, que van contra ellas. Pero ¿qué crees que dice la Biblia? No es contra ellas, es contra mí, es decir, Cristo en tu vida. Cuando un cristiano vive la vida cristiana, la gente se va a levantar contra ti y te va a vituperar y a menospreciar. Pero aguas cuando la gente está diciendo cosas de ti y en realidad no estamos llevando el orden que Dios pide de nosotros. Entonces, mis hermanos, Dios nos pide que seamos mansos en un mundo, hermano, que está de cabeza. Pero ¿cómo, pastor? ¿Yo cómo puedo soportar? Bueno, rindiendo tu corazón a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El creyente debe ser amable. Dígale que está a su lado, ¿eres amable? Bueno, si es de tu confianza, si no, no le digas, Si es conocido, dile, ¿eres amable? Ahora sí, aquí ya estoy concluyendo. Aquí viene lo bueno.
¿Y de qué me servía el respeto a la autoridad? Bueno, yo te pregunto, ¿eres amable con tu esposa? Esposa, ¿eres amable con tu esposo? Padres, ¿somos amables con nuestros hijos? ¿Qué más? Respetuoso. Esposos, ¿somos respetuosas con nuestras esposas? Esposas, ¿eres respetuosa con tu esposo? ¿Por qué dice esto, pastor? Porque los vecinos saben. Incluso hay vecinos que desde afuera están gritando: sí se puede, sí se puede. Hay otros que gritan: pelea, pelea, pelea. ¿Ya me entendieron o no me entendieron? Porque escuchan todo. Escuchan cómo le gritas a tu esposo, escuchan cómo le faltas al respeto, o el esposo. O vámonos al otro lado de la moneda. ¿Cuál? Que ninguno de los dos hace ni dice nada. Es más, ni predican el evangelio. No hacen nada. De hecho, se saludan así: ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hermanos, la palabra nos habla de alguien que es paciente y respetuoso a los demás. Efesios 4:2, Colosenses 3:13, Primera a los Tesalonicenses 2:7. En otras palabras, los hijos de Dios debemos ser alguien dispuestos a evitar toda clase de luchas y contiendas. Hermano, si un día un hermano en esta iglesia o un vecino que tocara tu carro tantito o tu puerta, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿A devolvérsela? A nosotros nos dejaron ahí ese animal que ya ni tenemos. ¿Y qué cree? Sí subimos un mensaje, dijimos: por favor, nada más pedimos que limpien. Pero ¿qué tuvimos que hacer? Pues levantar. Y ya fui a aventárselas a su patio. No es cierto. Es que no, la realidad es que no. La gente tiene que conocernos como gente pacífica. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no significa que pacífico eres un débil. Hay gente que dice: no, lo que pasa es que tú eres débil, te dejas que todos te pisoteen. No, hermanos, la Biblia no dice que somos débiles, dice que somos bienaventurados los que somos pacificadores, los que queremos honrar a Dios. Entonces tú tienes que ser un vecino que no anda hablando de ningún vecino, no andes vituperando a nadie. Es que me dijeron. Pues si no lo tienes comprobado, no tienes por qué mencionar algo. Ahora, si tú te enteraste algo de alguien, a ti no te corresponde decir nada. Llámese vecino, vecina, tíos, no tíos, primos, amigos, no cristianos. En tu trabajo, ¿te enteraste de Teófila? Hoy sí. ¿Y tú de Risco? Bueno, es su nombre. Y ellos andan vituperando, andan hablando. Pero tú no debes de ser calificado como alguien que estás hablando de algo, y mucho menos si a ti no se te delegó hablar algo de alguien. ¿Por qué? Porque eso se llama prudencia. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el creyente, mis hermanos, debe demostrar su mansedumbre para con todos los hombres. Y la mansedumbre, hermano, se contrapone a la dureza. Es alguien que tiene control de sí mismo, que haces lo correcto. Eres alguien que se sujeta al poder de Dios. Y la Biblia, hermano, nos da razones de peso para no hablar mal de nadie. Por ejemplo, participar en calumnias y chismes. Con eso ya termino. Hermanos, no participes en calumnias y chismes de vecinos, de amigos, primos, hermanos. ¿Por qué? Porque separan a los amigos. Proverbios 16:28. Joven, adolescentes, si tienes amigas, mujeres, si tienen amigas
y las identifican que son calumniadoras y chismosas, ¿qué deben hacer? Perdón, soy yo muy feo. Que les gusta, son comunicadoras de las redes sociales. Más suave. ¿Les gusta comunicadoras? Bueno, algo va a pasar, que te van a separar de tus amigos. ¿Qué tienes que hacer? Dice Pablo, huye de ellos. Proverbios 16:28. Ahora, ¿qué más pasa, hermano? Si alguien no tiene en control el no hablar de nadie, bueno, infliges heridas profundas. Lastimas a la gente. ¿Cuándo? Cuando tú andas hablando de otros. Número uno. Número dos, aunque tú no hables, pero si escuchas lo que otro, ¿te enteraste? Ay, ¿no supiste de esto? ¿Qué creen? Lo que estás haciendo es que, como no tienes algo comprobado, vas a herir a alguien. ¿Qué más pasa, hermano? Bueno, rompe familias. Proverbios 6:19. Rompe familias. Cuando escuchas a alguien, oye, pues yo nada más algo te digo, por ahí dicen que tu esposo, por ahí dicen que tu esposa, por ahí dicen que tus hijos, por ahí dicen, hermano, eso rompe familias. Llegan los esposos y empiezan a pelear. Ezequiel 22:9. El apóstol Pedro, hermano, recuerda algo a los creyentes. Primera de Pedro 3:10. Y dice el apóstol Pedro que evitemos que nuestra lengua hable mal. Igual Santiago lo dice, mis hermanos. En Santiago 3:6-8 dice que esta lengua, si no está controlada por Dios, es inflamada por la rueda del mismo infierno. Hermano, si te habla alguien para decir algo de un hermano, de una hermana, de alguien, escucha bien, cuélgale. O si te visita y te dice, oye, no sabías, yo estoy preocupado por ti. Dile, a ver, espérame, ¿de quién quieres hablar? Bueno, es que mira, me dijeron del pastor. ¿Quieres hablar del pastor? Sí, o de un hermano, o de una hermana. Sí, ok. ¿Qué vas a hacer? No, es que le voy a hablar al pastor. ¿Para qué? No, pues que venga para que lo que me vas a decir de él o de ella o de un hermano, me lo digas enfrente. No, yo te lo dije a ti, es que yo te tengo confianza. Hermano, ¿eso sabe qué hace? Destruye, conduce al asesinato. ¿Sí lo sabías? ¿Recuerdan a Caín? ¿Qué le dijo a su hermano Abel? Acompáñame donde nadie nos vea, y lo asesinó. Hermanos, nosotros debemos estar gobernados por Dios para estar sujetos a ese Dios. Así es que, hijos, ustedes tienen que estar sujetos al gobierno de sus padres. Los hijos son los que se esfuerzan para que en el momento, con la ayuda de Dios y en agradecimiento, nuestros hijos reflejen lo que nosotros hacemos. Así es que, mis hermanos, estamos viviendo tiempos. ¿Sabe cuáles? Los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir? Que Dios viene por hijos que viven a Cristo, que están preocupados por ser luz en las tinieblas. Y sabe, mis hermanos, todas estas instrucciones que Dios nos da, ¿qué implican? Bueno, que a veces por el trabajo, a veces estamos afligidos, tenemos cargas, pero ¿qué crees? La gente, aunque no le hables del evangelio, tus hechos le hablarán y se van a acercar a ti y te van a decir, oye, puedes hablarme, puedes decirme de lo que tú tienes, porque a pesar que te hacen y dicen de ti y murmuran de ti, tú lo sigues saludando y hablando igual. Pues ¿qué pasa? ¿Y qué le dices, hermano? Bueno, pues es que la verdad yo quiero ser un buen hijo de Dios, que mi vida glorifique a Dios. ¿Sabe, hermano? Hay muchos aquí que vivían de una manera dura y difícil, incluyéndonos sus servidores, pero Dios nos ha ido cambiando. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha ido formando tu vida. Así como estás, inclina tu cabeza, por favor.
Y ahí donde está, yo te voy a pedir que le digas: Señor, perdóname si hay áreas en mi vida que no he ordenado, que no te han honrado, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tomes en control, Señor, todo lo que soy. Perdóname porque creo que he actuado mal de esta manera con tal gente, algún vecino. Señor, tal vez no me he sujetado a esta orden civil. Tengo que ordenarme. Yo no sé en qué área el Señor te habló en esta noche. No sé en qué área, pero Dios sí sabe, hermano. Y hoy el Señor no nos está descalificando para nada. Al contrario, el Señor nos está invitando a que reconsideremos, reflexionemos nuestra manera de vivir. Yo te voy a pedir que le digas: Señor, ayúdame. Ayúdame en esta área de mi vida. No he corregido esta situación. Pero si no es tu caso, dile: Señor, afírmame en esta necesidad. Afírmame, Señor, porque estoy ordenando esta área en mi vida. Estoy ordenando esto en con el gobierno, con lo civil.